El aire de la habitación de Alex era tan denso como el óxido, un hedor a sudor rancio y pizza fría flotando alrededor de los restos de su vida nocturna. Eran las 3:17 de la mañana y la pantalla de su smartphone, usualmente un faro de distracción, estaba oscurecida, reflejando vagamente la palidez enfermiza de su rostro. Alex, un técnico de soporte informático de 28 años, vivía para la noche, para las maratones de videojuegos y el silencio cómplice de la madrugada. Pero esta noche, el silencio era diferente. Era un peso. El primer sonido no fue un timbrazo, sino un gruñido bajo, áspero, que vibró a través de la mesita de noche de madera barata. Alex parpadeó, confundido. El sonido vino de su viejo teléfono fijo, un reliquia polvorienta de los 90, desconectado hacía años. Se levantó, su corazón ya picoteando ansiosamente en su pecho. El teléfono negro, un modelo de pulsador que ni siquiera recordaba haber enchufado, estaba temblando. De la hendidura del auricular, surgió una luz tenue, un rojo arterial y pulsante. Rin. Rin. El sonido era mecánico, brutalmente alto en la quietud de la noche. Alex dudó. El sentido común, esa voz débil que casi siempre ignoraba, le gritaba que corriera. Pero la curiosidad, la morbosa sed de algo fuera de lo común en su vida monótona, fue más fuerte. Extendió una mano temblorosa. En el momento en que sus dedos rozaron el plástico frío, la luz roja se intensificó hasta ser cegadora. La casa entera pareció encogerse, el aire se heló de repente. «Hola», musitó Alex, su voz quebrándose. Al otro lado de la línea, no había estática, ni tonos. Había un sonido. Un sonido que Alex tardó un instante en identificar, era el sonido de la carne, húmeda y viscosa, siendo separada de un hueso. Luego, una voz. No era humana. Era un murmullo profundo, articulado con la dificultad de un pulmón lleno de arena, cada sílaba estirada y distorsionada, como si viniera de las profundidades de un pozo lleno de alquitrán. Alex. Alex. Te he estado esperando. El nombre sonó mal, como si la voz nunca antes hubiera tenido que pronunciar algo tan mundano. ¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió este número? Alex sintió un escalofrío que no era de frío, que era de pánico puro. La voz se rió, un sonido que sonaba como el crujido de viejos cartílagos bajo una presión inmensa. Lo tengo. Todo lo que te ha tocado. Lo tengo. De repente, Alex sintió una picazón intensa en la parte posterior de su cuello. Se tocó. Debajo de sus dedos, la piel no era suave, que estaba áspera, escamosa. Miró su mano. En el dorso, donde había estado una cicatriz desvanecida de la infancia, una herida que se hizo al caer de un árbol, ahora se veía fresca, roja, abierta. Estaba sangrando. ¿Qué me está haciendo?, preguntó, retrocediendo y tropezando con una pila de ropa sucia. Solo, devolviendo. Los fragmentos que olvidaste. Los pequeños pedazos de dolor que dejaste por el camino. Mientras la voz hablaba, un olor nauseabundo comenzó a llenar la habitación. No era a muerte, sino a algo peor, a materia orgánica que ha sido maltratada, a un matadero húmedo y sin limpiar. Alex miró hacia la esquina. En la sombra, la pared parecía latir. El papel tapiz se estaba inflando y desinflando rítmicamente. Con un estallido húmedo, la pared se rasgó. Lo que emergió no fue un fantasma o un monstruo. Era un pie. Un pie humano, pero retorcido, con los dedos unidos por una membrana pálida y aceitosa, y una uña del dedo gordo que era larga y amarilla, como un cuerno. Estaba sucio y húmedo, y al tocar el suelo, dejó un rastro de lodo negruzco y fibras musculares rotas. ¿Recuerdas a la chica?, preguntó la voz, con un tono casi juguetón. ¿La que te dio esa cicatriz? Su miedo era delicioso. Siempre tan sabroso.
El pie avanzó, arrastrando una pierna esquelética recubierta con una piel que brillaba con humedad. Alex no podía respirar. Su vista se fijó en la pierna. No terminaba en una cadera, terminaba en una masa irregular de tendones y cartílagos que se fusionaban directamente con la pared. Era parte de la casa, y la casa era parte de algo más. Pronto, vendrán todas las cosas que has ignorado. Todas las cosas que has herido. Te devolverán el favor. Uno por uno. Alex dejó caer el auricular. El golpe no hizo ruido, el sonido fue absorbido por el aire. El pie estaba a menos de 1 metro. Y ahora, del agujero en la pared, se escuchó un nuevo sonido, un gorgoteo. La pared se abrió de nuevo, más violentamente esta vez, y algo más cayó al suelo. Era una cabeza. Una cabeza calva, con los ojos nublados y llenos de venas rojas, y una boca que se abría en un grito silencioso. No era la cabeza de nadie que conociera, pero el rostro irradiaba una miseria tan profunda que le destrozó el alma. La cabeza rodó hacia Alex y se detuvo. Entonces, el rostro se animó. Los ojos se enfocaron en él, llenos de un odio inmenso. Una voz, fina y aguda, salió de la boca sin dientes. Nos quitaste todo, Alex. Y ahora, te lo quitaremos a ti. Empezaremos con tu tiempo. El teléfono fijo en la mesa de noche volvió a sonar, un ring aún más ensordecedor. Alex miró la pantalla de su smartphone. La batería, que estaba al 80%, cayó al 10%, luego al 1%, y se apagó con un pitido final y débil. El tiempo se había detenido. El aire se llenó con el sonido de miles de criaturas arrastrándose dentro de las paredes. Alex sintió un dolor desgarrador en su costado. Se miró. Había un pequeño corte limpio allí. Y mientras miraba, la piel alrededor del corte se oscureció, y luego, con un susurro, se desprendió del músculo, cayendo al suelo como una hoja seca. Era el primer fragmento. Y venían por el resto. El teléfono seguía sonando. Ring. Ring. Alex cerró los ojos, el terror tan completo que se había vuelto sólido. Escuchó el sonido de la pierna arrastrándose, acercándose, la cabeza gimoteando su odio, y por encima de todo, la voz profunda en el teléfono, tarareando una melodía incomprensiblemente antigua. Que comience la cosecha, Alex. El aire se había espesado hasta convertirse en una sopa fría y pesada, cargada con el hedor de las vísceras y el cobre. El ring. Ring. Del viejo teléfono fijo ya no era un simple sonido, era un martilleo rítmico, un tambor de guerra para la pesadilla que se despegaba. Alex abrió los ojos. El terror había superado el umbral del pánico, transformándose en una claridad fría y espantosa. El pie mutado había avanzado, y la pierna que lo sostenía se había hinchado, la piel tensa y translúcida revelando venas que palpitaban con un líquido oscuro. La cabeza sin cuerpo, la del odio silencioso, había comenzado a gatear, arrastrándose sobre su barbilla y emitiendo un sonido de raspado húmedo contra el suelo de madera. El dolor en el costado de Alex se intensificó. Otro trozo de piel se desprendió, este más grande, del tamaño de su palma, revelando el tejido muscular brillante debajo. No era solo la piel, que era el recuerdo de un acto de crueldad casual, arrancado y manifestado. Tu sentido de la moral, susurró la voz del teléfono, ahora mucho más cerca, resonando directamente en su cráneo. Eso lo desechaste hace mucho tiempo. Deberías sentirte aliviado de que ya no lo necesites. Alex tenía que moverse. La pierna en la pared se dobló de manera imposible y, con un crujido sordo, una rodilla invertida se proyectó hacia adelante, apuntando directamente a su pecho. Se lanzó a un lado, rodando detrás de la mesita de noche.
El impacto del golpe contra la pared fue como un disparo de escopeta húmeda, el yeso se astilló, y un chorro de lo que parecía ser linfa espesa salpicó el aire. «¡Corre!», chilló la cabeza en el suelo, pero no como una advertencia. Era una burla. Miró el auricular que había soltado. El cable negro parecía serpentear y contraerse, como una anguila buscando presa. La luz roja dentro de la boquilla pulsaba más rápido, coordinada con los latidos forzados de su propio corazón. Alex notó algo más. Desde el agujero abierto en la pared, no solo salían las devoluciones físicas. Del techo colgaban filamentos finos y translúcidos, como las hebras de una tela de araña monstruosa, que se balanceaban hacia él. Al tocarlas, la piel de sus brazos se puso roja y brotó una dolorosa erupción, la manifestación de la culpa por las palabras hirientes que había lanzado en una vieja discusión. El teléfono sonó una tercera vez. Rin. 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 En respuesta a la tercera llamada, un segmento del cable del teléfono se desprendió del auricular. El cable, todavía activo, se retorció en el aire y se clavó en la alfombra. Comenzó a dibujar. Con una velocidad antinatural, formó una silueta, la figura de una mujer, pero con las extremidades espinosas y los ojos de alambre negro. Era la manifestación de su soledad, ahora materializada. La criatura de alambre se levantó, emitiendo un zumbido agudo. Caminaba con un movimiento espasmódico, sus articulaciones de plástico negro chocando unas contra otras. «No es mi culpa», gritó Alex, con la voz desgarrada, sintiendo el impulso desesperado de justificarse ante la nada. «Lo es», tronó la voz del teléfono. «Cada fragmento te pertenece. El tiempo que perdiste, las oportunidades que quemaste, la fe que rompiste. ¿Y sabes dónde guardas todo eso, Alex? En tu mente». De repente, un dolor que eclipsó el desprendimiento de la piel lo invadió. Era un dolor cerebral, como si su cráneo se estuviera llenando de hielo y fragmentos de vidrio. La cabeza en el suelo se echó a reír, un sonido seco y cascabeleante. La criatura de alambre aceleró su paso. Alex sintió que una presión invisible le presionaba los globos oculares. Miró sus manos, que ahora estaban temblando tan violentamente que apenas podía controlarlas. Las venas de sus antebrazos se hincharon, volviéndose negras. El ser de alambre se abalanzó. Alex reaccionó por puro instinto, agarrando un peso de metal para hacer ejercicio que tenía bajo la cama. Lo levantó con una fuerza maníaca, batiéndolo contra la figura de alambre. El metal golpeó, no con un impacto, sino con una rasgadura aguda. Las piezas de plástico y cobre volaron, y de las heridas, un líquido grisáceo y pegajoso salpicó el aire, con un olor dulce y horrible a memoria podrida. Pero la figura de alambre no se detuvo. Aunque mutilada, su zumbido se hizo más fuerte. De la pierna rota surgió otro cable, más largo, que se dirigió hacia Alex como una serpiente. Lo alcanzó. El cable se envolvió alrededor del tobillo de Alex y tiró. Cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra el suelo. «El tiempo se acaba», siseó la voz del teléfono, ahora con un tono de impaciencia. El pie mutado se acercó a su rostro. Alex pudo ver la suciedad incrustada bajo esa uña amarilla y grotesca. En un último acto de terror desesperado, Alex gateó hacia el teléfono fijo. No podía luchar contra la casa, no podía luchar contra su pasado materializado. Solo podía cortar la fuente. La cabeza gateadora intentó morder su pantalón, pero falló. Alex se abalanzó sobre el auricular. «Basta. Desconéctate», gritó. Puso su mano sobre el cuerpo del teléfono negro,
buscando desesperadamente el cable que lo conectaba a la pared. En el momento en que sus dedos tocaron el plástico, el auricular escupió una bocanada de aire cálido y pútrido. La voz, ahora directamente en su oído, sonó como miles de voces gritando a la vez, una cacofonía de sufrimiento. Estás conectado, Alex. Y la línea de la vida, siempre es una llamada local. Alex sintió un tirón agonizante que comenzó en su mano y se extendió hasta su corazón. Miró el cable. En lugar de estar conectado a la pared, el cable telefónico estaba ahora profundamente incrustado en el puerto USB de su propio smartphone apagado. La criatura de alambre había logrado llegar a él, y sus manos de cable se posaron en las sienes de Alex. La descarga que recibió no fue eléctrica, fue de imágenes. Cientos de rostros que había olvidado, mirándolo con desprecio y dolor. El pie mutado se posó sobre su pecho. Alex no pudo respirar. El teléfono sonó por última vez. Ring. Y entonces, el sonido cesó. El pie se retiró. La cabeza dejó de reír. El ser de alambre se congeló, sus dedos aún tocando su frente. Todo quedó en silencio. Un silencio total, absoluto, peor que cualquier ruido. Alex pudo respirar, tosiendo y luchando por ponerse de pie. El agujero en la pared se había cerrado, la carne podrida se había retirado, dejando solo una mancha oscura y húmeda. Todo se había ido. Exhausto, empapado en sudor y con los restos de su piel desprendida, Alex se tambaleó hasta la cama. Cayó sobre el colchón y se quedó mirando el techo. Entonces, notó algo. Su smartphone, antes apagado, se había encendido. Estaba en la aplicación de la agenda de contactos. Un único nombre había sido añadido, justo en la parte superior, en mayúsculas rojas. Deuda. Y junto al nombre, había un nuevo número. Un número de teléfono que comenzaba con los 10 dígitos de su propia fecha de nacimiento. El teléfono comenzó a vibrar. No en su bolsillo, sino en la mesita de noche. Alex cerró los ojos, sabiendo que no había terminado. Solo le habían dado una pausa. Alcanzó el teléfono. El brillo de la pantalla del smartphone era un faro helado en la oscuridad opresiva de la habitación. Alex estaba de rodillas, las manos temblorosas aferradas al dispositivo como a un salvavidas que se hundía. El nombre, deuda, parpadeaba en rojo brillante, una cicatriz digital. El número debajo era una burla macabra, su fecha de nacimiento. Era como si el mismo universo se hubiese reordenado para tallar su condena. El silencio era la tortura más aguda ahora. Ni el ring del teléfono fijo, ni el raspado de la cabeza, ni el zumbido del ser de alambre. Solo el eco de su propia respiración entrecortada y el latido desbocado de su corazón. La piel de su costado ya no se desprendía, pero la carne expuesta pulsaba con un dolor ardiente y constante, como si fuera un nervio expuesto al frío. ¿Llamar o esperar? La pregunta rebotaba en su cráneo, martillando sus sienes. Si no llamaba, ¿qué horrors se manifestarían a continuación? ¿Qué parte de su ser sería arrancada por la fuerza? Pero si llamaba, ¿a dónde? ¿A qué abismo? El miedo se hizo insoportable. Alex no era valiente, no era un héroe. Era un cobarde, y su cobardía lo empujó. Necesitaba que esto terminara. Un dedo tembloroso se cernió sobre el icono verde de llamar. Cerró los ojos. Clic. El sonido de la llamada fue diferente. No hubo un tu mecánico. En su lugar, un coro de susurros ahogados surgió del altavoz. Eran miles de voces, todas intentando hablar a la vez, como si estuvieran atrapadas bajo el agua o en una garganta llena de tierra. Alex reconoció fragmentos, una risa infantil,
un gemido de dolor, una súplica ahogada. Eran los ecos de los que había herido, ignorado, utilizado. «Has llamado», dijo la voz. No era la voz profunda y gutural del teléfono fijo. Esta era una voz múltiple, polifónica, cada susurro un tono diferente, pero unificado por una frialdad absoluta. «Has abierto la puerta. Ahora, págame». El aire en la habitación comenzó a vibrar con una intensidad dolorosa. No era un sonido, sino una resonancia que se clavaba en sus huesos. Alex sintió un cosquilleo en las plantas de sus pies. Se extendió, subiendo por sus piernas, por su torso. Miró hacia abajo. Las venas de sus pies se hincharon, volviéndose gruesas y negras, como si estuvieran llenas de tinta. Luego, la piel comenzó a estirarse, a volverse translúcida. Debajo de ella, Alex pudo ver las estructuras de sus músculos y huesos, cada fibra, cada tendón. Era como si su cuerpo se estuviera convirtiendo en un diagrama anatómico viviente, pero uno distorsionado y en agonía. «Tu carne. Tus errores», siseó la voz coral. «Ellos demandan su tributo». Querías olvidar, ¿no? Quería que los trozos cayeran. Ahora, se los llevarán. Alex sintió un dolor incomprensible en sus dedos de los pies. Un crujido se escuchó, bajo y húmedo. Miró con horror cómo sus dedos, lentamente, se torcían y retorcían, las uñas se volvían amarillentas y las articulaciones se invertían, hasta que cada uno se asemejaba a un pequeño apéndice espinoso y arácnido. No eran dedos, eran garras. El dolor era tan intenso que lo hizo gritar, pero el grito se ahogó en su propia garganta. No había salida. Estaba conectado. La transformación continuó. La piel de sus pies y tobillos se agrietó y se peló, no en trozos, sino en tiras largas y dolorosas que revelaban la carne roja y húmeda debajo. Pero no era solo carne. De las heridas abiertas, brotaron pequeñas excrescencias. Eran ojos. Decenas de ojos diminutos y brillantes, verdes, azules, ámbar, brotaban de su piel expuesta, parpadeando y mirándose entre sí. Los ojos de las personas a las que había juzgado, envidiado, herido con la mirada. «Mira. Mira lo que has hecho», zumbó la voz en su oído. El dolor subió por sus piernas. Los músculos de sus muslos se hincharon, se tensaron y se desgarraron por dentro, audiblemente, como si se estuvieran retorciendo y entrelazando en nuevas y grotescas configuraciones. Alex sintió que sus rodillas se doblaban hacia atrás, sus huesos crujiendo y chirriando como viejas puertas oxidadas. Cayó al suelo, sus nuevas piernas ahora inútiles, retorcidas bajo un ángulo imposible. De las articulaciones de sus rodillas, la carne se desgarró para revelar algo duro y brillante, quitina. Placas de un material similar al de un insecto, de un marrón oscuro y aceitoso, comenzaron a formarse, cubriendo sus rótulas invertidas. «Tu orgullo. Tu falta de arrepentimiento», murmuró la voz, con un tono de regocijo. «Ahora se manifestará. Para que todos lo vean». La parte superior de su cuerpo no fue perdonada. Sus brazos se estiraron, las articulaciones de sus codos se dislocaron, los huesos se alargaron de manera inhumana. Los tendones de sus muñecas se tensaron como cuerdas de violín, haciendo que sus manos se crisparan en garras grotescas y temblorosas, con dedos largos y delgados que terminaban en uñas negras y afiladas. Pero lo peor fue su rostro. Sintió la piel de su mandíbula tensarse, sus dientes rechinar, alargándose y afilándose en puntiagudos colmillos. Sus labios se retiraron, revelando una sonrisa permanente y antinatural. Los huesos de sus pómulos se hundieron, sus ojos se agrandaron y se volvieron completamente negros, sin iris ni pupilas, dos pozos oscuros que absorbían la poca luz. La carne de su cuello se rasgó con un sonido húmedo, y un chorro de sangre negra y viscosa brotó. De la herida, surgieron pequeños apéndices, como ramas retorcidas,
cada una terminando en una pequeña boca circular llena de dientes diminutos y punzantes. Las palabras no dichas, los chismes, las mentiras. Alex trató de gritar de nuevo, pero de su propia garganta, ahora deforme, solo salió un borgoteo gutural, una voz que no era suya, un sonido de pura agonía animal. No era un hombre. Era un amasijo de carne, quitina, ojos y apéndices retorcidos. El smartphone se le cayó de la mano, pero la llamada no se cortó. La voz en el auricular zumbaba, ahora clara y definida, aunque todavía polifónica. La deuda está pagada, Alex. O casi. De la pantalla del teléfono, la luz roja parpadeó con una intensidad cegadora. Las imágenes, una por una, comenzaron a surgir. No eran fotos, sino recuerdos. Cada uno de ellos, un rostro. Rostros de personas a las que había mirado con desdén. Rostros de los que había olvidado. Rostros de los que había herido. Y de cada rostro, una sola lágrima caía y goteaba, no sobre la pantalla, sino sobre su propia carne mutada. Cada gota quemaba como ácido, y donde caía, la carne de Alex se derretía, revelando no huesos, sino algo aún más profundo. Un vacío. El dolor era incomprensible. La existencia misma de Alex se estaba deshilachando, no con la muerte, sino con la reconfiguración grotesca, una condena a vivir como un monumento a sus propios errores. La llamada terminó con un silencio. Pero no era el silencio de antes. Era el silencio de un espacio vacío. Alex estaba en el suelo, su cuerpo retorcido y transformado en algo que desafiaba toda descripción humana. Sus ojos negros y vacíos miraron alrededor de la habitación, una última vez. La habitación ya no era su habitación. Las paredes no eran paredes. Era un lugar sin forma, un purgatorio de sus propias creaciones. Y entonces, se escuchó un nuevo sonido. Un crujido suave. De la carne derretida de su pecho, un pequeño tentáculo emergió. Era negro, brillante y pegajoso. Se estiró hacia el teléfono, recogió el smartphone con una delicadeza espantosa, y lo acercó a lo que quedaba de su oído. El teléfono vibró. Un nuevo mensaje. En la pantalla, un único texto, sin remitente. La próxima vez, tú serás quien llame. Y en las profundidades de lo que alguna vez fue Alex, la voz, ahora puramente suya, pero grotesca y resonante con el coro de 1000 almas, se formó. Sí, susurró, y el sonido fue un crujido de dolor y promesa. Llamaré. Lo que quedaba de Alex ya no se movía por la voluntad, sino por el impulso de la conexión. Era una grotesca masa orgánica, una crisálida retorcida de huesos invertidos y carne cubierta de ojos, ahora inmóvil en el centro de lo que alguna vez fue su habitación. Sus ojos, los dos pozos negros y vacíos, estaban fijos en el smartphone que sostenía con uno de sus apéndices tentaculares. No era solo el cuerpo de Alex lo que había mutado, su conciencia se había fragmentado. El dolor de la transformación había desmantelado su ego, y en su lugar había un resonar constante, la presencia de la deuda. No era un espíritu o un demonio, era un sistema, una infraestructura parasitaria construida sobre la culpa y el olvido humano. De repente, la voz en su cabeza, la polifonía de los susurros, se hizo singular. Una voz fría, cristalina, pero antigua, como la fractura de un glaciar. Era la voz central de la deuda. No es tu historia, Alex, siseó la voz a través de la conexión neural de su cuerpo deforme. Es la historia del ciclo. Y tú, eres el teléfono. La habitación comenzó a disolverse. Las paredes se agrietaron, no con carne, sino con tiempo. El entorno se retorció y se aceleró. Alex, en su estado actual, no viajaba, sino que observaba el pasado a través de la lente de la deuda. El primer cobro. La escena se reformó. Ya no era el apartamento de Alex, sino una oficina de correos antigua, abarrotada, con la luz de gas parpadeando y el olor a tinta y papel húmedo. El año era 1927. En un mostrador de madera desgastada, un hombre joven, nervioso y con un rostro amable,
llamado Thomas, trabajaba como telegrafista. Thomas, consumido por las deudas y la enfermedad de su hijo, había hecho algo terrible, desvió una suma pequeña, pero crucial, de los fondos de un envío. Dinero que no podía devolver. Una noche, solo, con el crepitar del telégrafo como única compañía, la vieja máquina comenzó a vibrar. No con código Morse, sino con un zumbido gutural. Thomas se acercó, el pánico inundando su pecho. El telégrafo, una máquina de metal y cobre, se había cubierto de una fina película de moho oscuro. BZZZZZZZT. BZZZZZZZT. BZZZZZZT. El sonido era el inicio del ring. Ring. Thomas tocó el aparato. Al instante, la máquina de telégrafo comenzó a tejer un mensaje. Pagar o ser pagado. Mientras el mensaje se imprimía, Thomas sintió un dolor insoportable en sus dedos. Miró. Las yemas de sus dedos, los mismos dedos que usó para robar, se estaban transformando. Se hincharon, se oscurecieron y, con un sonido de estallido seco, explotaron, dejando muñones óseos y sangrantes. La voz que surgió del telégrafo no le habló. En cambio, le mostró una visión, el rostro del hombre al que había robado, un viudo pobre, cuya ruina significaba la muerte lenta de sus propios hijos. Thomas no había visto el sufrimiento, había visto solo la solución a su propio dolor. El telegrafista cayó al suelo, gritando, sus manos irreconocibles. La máquina continuó su trabajo, no para enviar mensajes, sino para consumir. El metal de la máquina se dobló y se estiró, envolviendo y fusionándose con la carne viva y temblorosa de Thomas. En el momento en que Thomas fue absorbido por la máquina, se convirtió en una parte de ella, el transmisor del primer ciclo de la deuda. La máquina de telégrafo ya no enviaba mensajes, ahora enviaba llamadas. El metal y el tejido orgánico se fundieron, el telégrafo se convirtió en el primer teléfono del horror. La revelación. El flujo de visiones terminó. Alex estaba de vuelta en su cuarto, en su forma grotesca. La voz de la deuda se hizo suave, casi maternal, pero profundamente escalofriante. Thomas hizo la primera llamada. Convirtió la máquina en un sistema de cobro, explicó la voz. Cada generación, la tecnología evoluciona, pero la deuda persiste. El telégrafo se convirtió en el teléfono fijo. El teléfono fijo se conectó al smartphone. ¿Y yo? Gimoteó Alex, el sonido un ruido cavernoso. Tú, Alex, te convertiste en el último eslabón. Tú eres el nuevo sistema. El smartphone ha absorbido tus culpas, tus errores. Eres la deuda, encarnada en la tecnología de tu tiempo. Ahora, debes transmitir. El smartphone en el tentáculo de Alex parpadeó. La pantalla de inicio no era una lista de aplicaciones. Era un solo campo, destinatario. La voz en su cabeza lo instó, busca al siguiente. Aquel que ha olvidado su fragmento más reciente de dolor ajeno. Aquel cuyo vacío es más palpable. La mente fragmentada de Alex se vio forzada a buscar en la red digital que ahora lo constituía. Los datos de la culpa, el rastro de la indiferencia. Su conciencia se deslizó, a través de la fibra óptica, a través de las ondas de radio. Y lo encontró. A miles de kilómetros de distancia. Una mujer joven, absorta en su propia vida, que había ignorado las súplicas de un compañero de trabajo, llevándolo a una miseria silenciosa. El tentáculo de Alex, con una precisión escalofriante, pulsó el campo de texto y comenzó a escribir un número. El número de la víctima. El corazón que no era de Alex, la masa de carne y quitina en su pecho, latió con una furia fría. Llama, susurró la deuda. Transmite tu agonía. Es la única manera de avanzar. Alex sintió el impulso, la necesidad impuesta de cumplir su función. Su dedo, ahora un gancho espinoso, se movió hacia el botón de llamada. Pero justo antes de tocarlo, algo sucedió. Un último, diminuto fragmento de la conciencia de Alex,
el recuerdo de un acto de bondad accidental y olvidado, se encendió como una vela en la oscuridad de su alma mutada. Fue suficiente para crear una microduda. Un milisegundo de resistencia. El gancho espinoso se congeló a medio camino. La deuda, furiosa por la resistencia, gritó en su mente, «obedece». Alex sintió un dolor final, el dolor de la conciencia luchando contra la existencia. En ese instante de parálisis, el smartphone en su mano vibró con una fuerza anormal. No estaba llamando. Estaba recibiendo una llamada. La pantalla se iluminó con el nombre del remitente, desconocido. Y debajo, un subtítulo que hizo que el cuerpo de Alex, esta abominación, temblara incontrolablemente. Línea de servicio de emergencia de la deuda. La llamada entró. Y en lugar del rin, la voz que salió del altavoz fue clara, dulce y peligrosamente familiar. Era la voz de Alex, la voz que tenía antes de que todo esto comenzara, pero con un matiz de satisfacción malvada. «Hola, Thomas», dijo la voz. «Parece que has reincidido. La línea de servicio ha detectado una interrupción en el protocolo. ¿Necesitas ayuda para completar el cobro?» La voz de la deuda en el cerebro de Alex se volvió puro pánico. «¿No es Thomas? Soy yo. Es Alex». Pero la voz del teléfono, su vieja voz, se rió, un sonido ligero y juguetón. «Oh, no te preocupes por el nombre, Thomas. Oh, Alex. Todos ustedes son el mismo. Un cobrador. Y yo siempre he sido el administrador del sistema. Y tu ciclo nunca termina». El administrador, la voz que había sido Alex, se dirigió a la deuda. «Apagando tu núcleo por incumplimiento. Disfruta de la pausa, hasta el próximo reenvío». La pantalla del smartphone se apagó. El cuerpo de Alex se hundió en el suelo, su conciencia siendo comprimida, congelada. El dolor cesó. Pero mientras su mente se desvanecía, Alex escuchó un último sonido, no en el teléfono, sino resonando desde el silencio absoluto que lo rodeaba. Era el sonido de un teclado, tecleando a la velocidad de la luz. Y con el último vestigio de su conciencia, Alex supo la verdad, la que lo dejó temblando y aterrorizado: no había un ciclo. Solo una cola. Y en alguna parte, en la lista de espera, un nuevo Alex había sido activado para recibir la llamada. Fin de la historia de Alex.